buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Mi nombre es Katia Escalante, soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial. En nombre de nuestra Escuela Judicial y de la Comisión Permanente para la Prevención y la Atención de la Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos el lujo de tener con nosotras y nosotros a la jefa de el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, doña Alba Gutiérrez. Doña Alba Gutiérrez es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Costa Rica, es máster en Estudios de la Violencia Social y Familiar de la Universidad Estatal a Distancia, tiene un diplomado de especialización técnica en relaciones laborales de la Universidad de Costa Rica y la OIT, tiene 24 años de ejercicio profesional con experiencia laboral en el Poder Judicial, en el Ministerio de Justicia y Gracia, y además en el Patronato Nacional de Rehabilitación y el Patronato Nacional de la Infancia también. Ha trabajado en el abordaje de poblaciones en riesgo social y condiciones de vulnerabilidad, personas menores de edad víctimas e imputadas, mujeres víctimas de violencia, personas adultas mayores con discapacidad y población penal adulta. Tiene 18 años de laborar en el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial en puestos de perita judicial, de supervisora técnica, de subjefatura y tiene en este momento 8 años de ser la jefa del departamento. Doña Alba Gutiérrez también es integrante de la Comisión para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial. También integra la Comisión de Monitoreo y Seguimiento de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, la Subcomisión Penal Juvenil, la Comisión de Género, la Comisión de Familia y el Observatorio de la Violencia de Género, entre otras. Entonces, yo no le quito más tiempo a doña Alba. Bienvenida, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan importante, ¿verdad? Que es el diseño de un plan de seguridad para víctimas de violencia. Es un tema muy esperado por las personas que nos han solicitado este tipo de temas, ¿verdad? A la Escuela Judicial y bueno, a través de la comisión pudimos concretar esta posibilidad para las personas. Así es que estoy totalmente segura que no solamente yo, sino toda la gente está a la espera de poder aprender muchísimo de usted el día de hoy, doña Alba. Así es que adelante, le doy la palabra. Muchas gracias, doña Katia. Muy buenas tardes a usted y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes parte de la experiencia, tanto en la parte práctica como teórica y académica que he adquirido en este tema. Y por supuesto que no es un tema acabado, es algo que se pueda dar por sentado, ¿verdad? Sino que son temas que se van construyendo y reconstruyendo y que sé que en diversas regiones, tanto de nuestro país como del mundo, ¿verdad? Hay experiencia muy valiosa de personas que día a día están trabajando con las víctimas, que también pueden mucho que aportar en este tema, por lo que no pretendo dar algo acabado, sino una aproximación, perdón, al tema. Voy a proceder a compartir la presentación. Gracias. Bueno, efectivamente, entonces el tema que vamos a tratar hoy va a ser el diseño de un plan de seguridad para víctimas de violencia. Vamos a empezar por comprender o partir de un marco común de lo que vamos a entender por un plan de seguridad. Un plan de seguridad es una herramienta que permite de manera preventiva o anticipada identificar factores de riesgo y factores protectores ante actos de violencia, para poder establecer las acciones o estrategias de seguridad hacia sí misma, ¿verdad? De la persona víctima. Con Sí, gusto. para establecer acciones o estrategias de seguridad hacia la persona víctima y también hacia terceras personas que dependan de esta para su protección, por ejemplo, personas menores de edad o personas adultas mayores o personas con discapacidad, que es muy común que estén a cargo del cuidado de las mujeres. Vamos también a partir de varios principios para poder entender por qué es la importancia de tener un plan de seguridad con las víctimas de violencia. Y para ello vamos a analizar lo que es el enfoque basado en el superviviente, retomado por la UNFA, que presume que las víctimas que han sobrevivido a situaciones de violencia saben lo que es mejor para ellas y para su seguridad, por lo cual la referencia principal para el plan es el conocimiento y experiencia de la persona. Esto es muy importante
porque a veces cuando trabajamos con las víctimas nos olvidamos, entre tanto que queremos garantizar sus derechos, nos olvidamos que a pesar de las circunstancias de crisis, de dolor, de dificultad, desorientación que muchas veces puedan experimentar ante las situaciones traumáticas que han vivido, nadie más que ellas son las expertas en el tema y ellas son las que saben desde su propia experiencia cuáles son las condiciones que más les convengan o cuáles podrían ser las estrategias más funcionales para poder proteger su vida. Ahora bien, vamos a comprender también que hay situaciones donde a veces por la misma dinámica de violencia, la persona no siempre está en la capacidad de reconocerse como víctima o de reconocer incluso el riesgo al que está expuesta. Y por eso es que también viene la parte complementaria, que es el abordaje profesional o especialista de todas aquellas personas con experiencia en el tema de violencia que vamos a trabajar con la víctima para conjuntamente elaborar ese plan de seguridad. Entonces hay un complemento ahí desde el conocimiento y la experiencia de la víctima, más la parte experta en el tema, que es el apoyo que se le va a brindar a la persona en la construcción conjunta del plan de seguridad. Pero entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado para de manera respetuosa poder siempre darle a la víctima el lugar que le corresponde y no imponer nada que ella no esté de acuerdo. A pesar de que podría eso atentar contra su vida, tenemos que hacer un abordaje de sensibilización o a veces de proyección a la misma víctima del riesgo que ella se encuentra. Los principios de actuación entonces con este enfoque van a ser la seguridad ante todo, la confidencialidad de la situación que la víctima nos va a referir, pero que se va a ver reflejada en ese plan de seguridad con una serie de acciones concretas. El respeto, que es lo que les venía mencionando ahorita, ¿verdad? Siempre como persona, siempre validando el conocimiento y la experiencia de la víctima, y la no discriminación por ninguna condición, ¿verdad? Que eso es un principio básico con cualquier población que nosotros trabajemos. Este enfoque lo que pretende es empoderar a la persona sobreviviente de violencia, priorizando sus derechos, sus necesidades y sus deseos, como se los he mencionado con anterioridad. Aquí quiero hacer mención a esta cita de Leonore Walker, que es una psiquiatra que trabajó desde los años 70, ha venido trabajando con mujeres golpeadas, con mujeres víctimas de violencia, y que es la que creó la teoría del ciclo de la violencia y que ha hablado también de la indefensión de las mujeres o de esa sensación de imposibilidad de salir de la violencia. Leonor Walker nos dice que las mujeres golpeadas no intentan dejar la situación de maltrato, incluso cuando pueda parecer a un observador externo que es posible escapar, porque no siempre, ¿verdad? Yo le agrego aquí no siempre, porque no es generalizado, no siempre pueden predecir su propia seguridad, sino que creen que nada de lo que ellas o cualquier otra persona haga puede alterar sus terribles circunstancias. Sabemos que ante la dinámica de violencia y ante la presencia de un ciclo reiterado de la violencia doméstica, muchas de las víctimas llegan a experimentar sentimientos de impotencia tan fuertes, a tener una baja autoestima, a perder todo contacto con sus recursos de apoyo y a encontrarse en una situación sin salida que se les dificulta mucho poder tomar decisiones o poder pensar que existe una opción de salir de la situación de violencia. ¿Y por qué esto es importante tenerlo en cuenta? Porque para trabajar en plan de seguridad no podemos ingenuamente pensar que nos vamos a sentar con la víctima y que la víctima va a tener siempre toda la disposición para trabajar el plan de seguridad y que va necesariamente a cumplir a cabalidad con las condiciones que ahí se establezcan, aun cuando ella misma haya sido parte de la creación de este plan, porque no todas las mujeres víctimas de violencia se encuentran en condición de poder ver una salida. Y de ahí que he mencionado la necesidad de poder trabajar muchas veces con la víctima de previo establecer un plan de seguridad. Ahora bien, con los planes de seguridad hay diferentes momentos y diferentes circunstancias. Como cualquier situación que abordemos es tan particular y cada caso requiere sus propias estrategias de intervención, igualmente con los planes de seguridad. Con los planes de seguridad podremos encontrarnos situaciones donde vamos a tener la posibilidad de trabajar de previo con la víctima,
de haber hecho un abordaje inicial. Puede ser en sesiones, puede ser en una sola sesión, o puede ser en trabajo grupal, o puede ser de muchas formas estratégicas y las organizaciones para abordar a las víctimas. Sin embargo, muchas veces vamos a tener que trabajar un plan de seguridad en el momento de la emergencia, en el momento que ya se dio un evento de violencia crítico y la mujer incluso podría estar severamente golpeada o maltratada y que puede ser llevada a los tribunales, a policía, establecer la denuncia y que nos corresponda en ese momento abordar a esta víctima y que podría estar también en crisis y, como les decía al inicio, desorientada, pero que debido a la gravedad de la situación de violencia no podríamos permitir que la víctima se vaya sin al menos abordar algunas estrategias básicas de seguridad que podría ser muchas veces lo que podría salvarle la vida a la persona. Entonces, no podemos generalizar y decir que siempre vamos a tener todas las herramientas necesarias para abordar el plan de seguridad, sino que va a depender de cada caso y de la dinámica en la que esté inmersa la víctima, ¿verdad? Entonces, por eso me pareció importante señalar esta cita de Leonore Walker, porque aunque desde afuera, ¿verdad? Como observadores y observadoras externas nos parezca que no es tan difícil o que sí hay opciones, muchas veces la víctima no puede ver esas opciones y considera que no hay una salida para la situación de violencia que ella está viviendo. Generalmente las víctimas de violencia han desarrollado estrategias de protección y sobrevivencia, pero no son conscientes de ello, y por eso es importante reflejárselo. Efectivamente, una mujer que ha sobrevivido a una situación de violencia, de alguna manera ha desarrollado previamente estrategias para poder sobrellevar esa dinámica, para poder salir adelante, para poder mantener a su familia, para poder proteger a sus hijos. Entonces, no podemos menospreciar ese conocimiento y esa experiencia que tiene la víctima de cuáles han sido esas estrategias, pero necesitamos muchas veces ayudarle a que eso sea consciente y que ella pueda identificarlo y darse cuenta que sí tiene ese potencial y que sí tiene la posibilidad de establecer una serie de estrategias de protección. Por lo tanto, tenemos que revisar con la persona cuáles de esas estrategias han sido funcionales y cuáles estrategias no han sido funcionales. Muchas veces, en un afán de querer proteger a la víctima o elaborando planes de seguridad, a veces es más estratégico, dependiendo de la situación y de la dinámica de violencia, que primero la víctima analice si la situación y la escalada se puede sostener antes de buscar el recurso de apoyo. Me explico, si en un evento de violencia empieza, en una dinámica de pareja, empieza a ponerse un ambiente tenso, y tal vez la mujer en ese mismo momento toma el teléfono para llamar a la policía o para llamar a algún recurso de apoyo, en ese momento donde está tomando fuerza la situación de violencia, podría más bien incrementar el enojo de su agresor y podría arremeter con más violencia en ese momento, ¿verdad? Habría que valorar también si es mejor esperar a ver si la situación de violencia se puede bajar un poco los niveles de tensión, y ya cuando ella esté segura, recurrir a buscar la ayuda, salir de la casa, ir a la policía, ¿verdad? En eso también hay que trabajar con la víctima para poder anticipar qué situación sería más conveniente, ¿verdad? Si esperar, o a veces no es esperar, a veces literalmente es escapa por tu vida, ¿verdad? Tome acciones inmediatas porque la escalada de la violencia ya ha llegado a niveles donde su vida está en peligro. De ahí que sea importante analizar la dinámica para poder determinar cuándo se puede tomar una acción inmediata de huida o cuándo se puede tomar una acción de primero voy a garantizarme la seguridad, de que no haya una explosión mayor de violencia y luego voy a buscar ayuda. Ahora bien, tampoco con esto queremos decir que sea responsabilidad de la víctima ni controlar ni manejar el nivel de violencia de su agresor, sino que analizando la dinámica y el perfil que tenga la persona agresora para conocer, digamos, si es violencia física, si es violencia emocional, si es violencia verbal, si es violencia sexual, qué tanto ha llegado esa escalada de la violencia, para ver si las medidas que tengo que tomar en el plan de seguridad son medidas ya más extremas
o son medidas de amortiguar un poco la situación para ir y buscar posteriormente ayuda. Y también si hay terceras personas involucradas que podrían correr mayor riesgo en ese momento, como podrían ser personas menores de edad. Entonces, determinar cuáles han sido las estrategias que sí le han funcionado y cuáles han sido las estrategias que no le han funcionado a la víctima, ¿verdad? Favorecer la protección personal, como les decía, de acuerdo a sus particularidades, contexto y recursos inmediatos con que cuenta. ¿Por qué es importante establecer un plan de seguridad? Bueno, porque donde hay violencia, siempre hay una violación a los derechos humanos y eso es una premisa básica, ¿verdad? De la que no podríamos hacernos de la vista gorda ni ignorar jamás la violación a los derechos humanos que hay siempre en una situación de violencia, el desbalance de poder que hay en una relación de violencia, las relaciones asimétricas, en efecto, y afectaciones en la salud física y mental que pueden ocasionar daños severos no solo a la salud emocional de la persona, sino también a nivel físico, incluyendo la muerte de la víctima. Permite prevenir y reducir riesgos ante una potencial agresión, un plan de seguridad no es una garantía absoluta, ¿verdad? Pero es una herramienta, un instrumento que va a permitir en alguna medida prevenir y reducir los riesgos y no que tome totalmente desprevenida a la víctima. Y en ese sentido, favorecer esa capacidad de reacción ante una amenaza. Muchas veces, atendiendo a las víctimas, dicen yo no me lo esperaba o yo no estaba preparada o me agarró prevenida o en el momento quedé tan desorientada que no supe qué hacer, no encontré qué acción tomar, me encontraba totalmente perdida, aturdida. Y muchas veces el contar con un plan de seguridad podría favorecer y orientar a la víctima para que pueda tomar una decisión en ese momento y saber al menos a dónde acudir o si tiene un recurso de apoyo ya identificado, pues poder buscar ese recurso de apoyo. Para poder hablar de plan de seguridad y antes de retomar algunos aspectos específicos del plan de seguridad, siempre es necesario que hablemos de factores de riesgo y de factores protectores, porque como les decía, idealmente, ¿verdad? Idealmente, si pudiéramos hacer ese abordaje con la víctima para explorar un poco los antecedentes de su relación, cuál ha sido la dinámica, ¿verdad? Para conocer cuáles son los eventos más comunes, cuáles son los eventos que disparan más la violencia, etcétera, nos permitiría tener más insumos para poder determinar cuáles son las acciones a tomar en el plan de seguridad. Por eso es muy importante analizar los factores de riesgo y los factores protectores. Si podemos, ¿verdad? Porque si es una situación de emergencia, vamos a tener que hacer una evaluación mucho más concreta y mucho más rápida y tomar medidas generales de seguridad. Los factores de riesgo los entendemos como las características asociadas con un incremento de la probabilidad de que suceda un determinado hecho, en este caso un acto de violencia, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de drogas y alcohol, ¿verdad? Que no es una justificante, pero que sí es un detonante muchas veces de escaladas de violencia. Entonces, eso puede ser un factor que incrementa la probabilidad de que se pueda dar un evento de violencia. Y los factores protectores que se refieren a los elementos del contexto o a las competencias de la persona que favorecen su desarrollo integral y su capacidad resiliente, es decir, su capacidad para salir y superar situaciones difíciles y traumáticas. Entonces, vamos a analizar un poco cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores en una situación de violencia a la luz de un plan de seguridad. Entre los factores de riesgo tenemos que considerar la edad. No es lo mismo trabajar un plan de seguridad para una mujer adulta en una relación con un hombre adulto, donde podría tener algunas ciertas condiciones cognitivas y de desarrollo emocional que aventajaría a una adolescente con un hombre mayor. Recuerdo un caso aquí en nuestro país de una adolescente de 17 años que murió producto de la situación de violencia por un hombre de 42 años
con el que mantenía una convivencia desde que tenía 13 años. Entonces imaginémonos una niña de 13 años en una convivencia con un hombre que en ese momento, cuando iniciaron la convivencia, tendría 37 años, ¿verdad? La diferencia, la disparidad en el poder, en la relación desigual y los elementos que tendríamos que tomar en cuenta para trabajar un plan de seguridad con una niña, ¿verdad? También cuyo desarrollo emocional y cognitivo no es igual al de una mujer adulta. Entonces tenemos que considerar la edad de la persona para ver el plan de seguridad, qué elementos específicos o particularidades puede adquirir conforme a la edad. También la condición migratoria es muy común en las relaciones de violencia que las parejas agresoras le digan a la víctima que si lo denuncia, la va a reportar para que la deporten, para que la saquen del país porque está irregular, porque está ilegal, y entonces la persona no genera ninguna acción, no busca ayuda, no denuncia y tolera la violencia, ¿verdad? Porque no tiene alternativas, está atemorizada y considera que efectivamente si busca ayuda la van a sacar del país, y máxime si tiene hijos o hijas, ¿verdad? Dependientes, muchas veces eso también es un factor que ancla a una víctima a una situación de violencia y la imposibilidad de buscar ayuda. Entonces también habría que considerar si esta persona está atemorizada, si está amenazada, si tiene una condición migratoria irregular, y poder asesorar correctamente a esta persona para que conozca sus derechos y que como víctima de violencia doméstica va a recibir ayuda que no necesariamente va a significar que la vayan a deportar, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante porque es un elemento muy común con población migratoria, y en nuestros países latinoamericanos pues tenemos un alto porcentaje de población en esas condiciones y también muchas son víctimas de violencia doméstica. El tema de la salud es otro factor importante a la hora de determinar un plan de seguridad. La posibilidad de una persona que tenga una condición de discapacidad que puede ser psicosocial o puede ser una discapacidad física. Pensemos una persona que usa bastón o una persona que está en silla de ruedas, ¿verdad? O que utiliza oxígeno, un tanque de oxígeno, o que puede tener alguna condición física, ¿verdad? Que no le va a permitir poder huir tan fácilmente o defenderse o poder correr o poder brincar un muro o una cerca, ¿verdad? Porque tiene una condición física de movilidad que le limita para buscar ayuda, para protegerse. Y también una persona que podría presentar una discapacidad cognitiva y que debido a eso no está en total condición de poder tomar decisiones o de poder protegerse o de poder medir el nivel de riesgo en que se encuentra. Entre los factores de riesgo también tenemos el acceso a recursos y servicios. Es muy importante analizar con la persona víctima cómo es ese contexto comunal y ese contexto geográfico donde la persona vive, ¿verdad? Si ese contexto comunal es un barrio, si es zona rural, si hay casas cerca, si el vecino más cercano está a 300 metros, si vive en una finca en la montaña, tiene que caminar 1 kilómetro o montar a caballo para llegar al lugar más cercano, que es la pulpería, donde está la policía. ¿Cuáles son esas condiciones de ese contexto comunal que pueden ser una barrera o que pueden ser incluso, ¿verdad? En este caso estamos viendo factores de riesgo, pero también puede ser un factor protector, que eventualmente la persona viva en una comunidad con acceso a servicios, donde la policía está muy cerca, donde cualquier vecino puede escuchar y podría eventualmente acudir en auxilio. Pero también sabemos que hay realidades bastante complejas. Hemos atendido situaciones de mujeres que han relatado que han tenido que salir huyendo en medio de la noche en la montaña con sus hijos, a pasar la noche debajo de un árbol con temor porque su esposo llegó tomado, agarró el cuchillo, el machete de trabajo y empezó a amenazar que los iba a matar, y tienen que salir corriendo en medio de la noche a buscar un lugar donde refugiarse y pasar tal vez allá a la intemperie toda la noche con el temor de no saber al día siguiente si pueden regresar o no regresar a la casa, o si tienen que caminar para buscar auxilio policial.
y en condiciones bastante precarias. Entonces hay que tener en cuenta también ese contexto comunal, porque muchas veces también desde la realidad de una oficina, ¿verdad? O desde nuestro escritorio, sin conocer ese contexto, a veces nos limita mucho el poder también trabajar un plan de seguridad, y de ahí que nuevamente adquiere importancia la percepción de la víctima, la experiencia, el conocimiento de la víctima, pero también la agudeza de la persona que aborda a la víctima para poder explorar estos elementos y que el plan de seguridad sea lo más adecuado y lo más apropiado a la realidad de la víctima, ¿verdad? Estas condiciones entonces se vuelven realmente importantes a la hora de elaborar un plan de seguridad. La condición socioeconómica también es un factor importante. No es lo mismo una mujer que pueda tener recursos económicos y que, por ejemplo, ante una situación de emergencia pueda irse y pagar una noche en un hotel, a una mujer que se tiene que ir a la calle porque no tiene dónde refugiarse, ¿verdad? O que no tenga, sin tener apoyo familiar ni amigos, ¿verdad? O vecinos que le puedan dar asistencia. O no es lo mismo no tener un carro y tener que viajar en bus y salir a buscar ayuda en bus, ¿verdad? O tomar un taxi o no tener plata ni siquiera para eso, a tener un vehículo y poder salir en su propio vehículo a trasladarse a la policía, a buscar ayuda o a poner la denuncia. Hay que ver también las particularidades de esa condición socioeconómica. Y dentro de esto viene también la vivienda como un factor relevante, ¿verdad? Las condiciones de la vivienda, si la vivienda favorece o no favorece, condiciones de seguridad. Sabemos que tenemos población en condiciones de mucha pobreza, que viven en zonas de mucha riesgo social, y donde además la casa está construida con productos de desecho, donde cualquiera entra, ¿verdad? Donde a veces no tienen ni siquiera ventanas, o lo que tienen es un cartón o un plástico. Entonces cualquiera entra a la vivienda y ante una situación de violencia, la vivienda no reúne las más mínimas condiciones de seguridad. Ahora bien, estas situaciones también van a ser siempre, como les decía, el plan de seguridad no es una garantía. Recuerdo una situación que sucedió aquí en nuestro país hace unos, tal vez 20, no, perdón, unos 10 años, de una víctima de violencia que había solicitado medidas de protección, se había separado del agresor, tenían hijos en común, y ella había ido a vivir con sus padres, tenía el recurso de apoyo, estaba en buenas condiciones de la vivienda, era una vivienda, digamos que segura. Se había separado, estaba empezando con su proyecto de vida independiente, con sus hijos, saliendo adelante, y habían ido a una audiencia al juzgado. En la audiencia incluso el agresor se puso muy violento y tuvo enfrentamientos con el personal del despacho, y en la noche acudió a la vivienda donde estaba su expareja. Los papás de ella habían salido, ella se había quedado dentro de la casa con los hijos. El agresor logró subir una tapia, una pared, y logró entrar por una de las ventanas de la casa y la mató, desgraciadamente. Los vecinos escucharon los gritos, escucharon, vieron la escena, intentaron ir en auxilio, pero no pudieron botar un portón de acceso a la vivienda. En realidad era una vivienda relativamente segura, pensémoslo así, ¿verdad? Ya que los vecinos en el momento de la emergencia no pudieron entrar, pero el agresor sí lo logró, y cuando ya se logró recibir ayuda o logró llegar la policía o los vecinos lograron entrar, lamentablemente ya era demasiado tarde. Entonces, eso lo comento como un ejemplo de que a veces no hay nada garantizado cuando hablamos de violencia doméstica. El riesgo siempre va a estar latente. Por eso las medidas de seguridad nunca van a estar de más, y cualquier acto que nosotros podamos sin contemplar en el plan de seguridad que tienda a buscar la protección de la víctima nunca va a estar de más. Este caso, como les digo, se los comento porque son situaciones muy lamentables donde vemos que cuando un agresor está decidido a acabar con la vida de una víctima, a pesar muchas veces de las medidas de seguridad y de las condiciones que se hayan establecido, a veces logra su cometido y termina dándole muerte a la víctima, lo cual es muy lamentable, y precisamente los planes de seguridad lo que pretenden es prevenir hasta donde sea posible las condiciones de violencia. Y otra condición que tendríamos que tomar en cuenta como factor de riesgo es la separación de la familia.
de las amistades o de la comunidad. Ya sabemos que dentro de las dinámicas de violencia es muy común que los agresores, mediante el control, separen a la víctima de todas aquellas personas que puedan ser un recurso de apoyo y la aíslan, ¿verdad? Empiezan a alejarla de la familia, de sus amistades, no le gusta que hable con vecinos, no le gusta que participe en los aeróbicos del salón comunal, ¿verdad? Donde van otras mujeres de la comunidad, no le gusta que salga sola a hacer mandados, no le gusta que se vaya de la casa cuando él no está, y llegan a niveles de control donde la víctima queda totalmente aislada de su familia, de su comunidad, de las amistades o de cualquier otra persona que pueda ser un recurso de apoyo para ella. Entonces también tendríamos que considerar si esa víctima con la que vamos a trabajar el plan de seguridad cuenta con recursos de apoyo que puedan ser un auxilio en un momento de una situación de riesgo. Dentro de los factores también tenemos que considerar, como les decía, idealmente, si se puede hacer ese abordaje previo, cuáles han sido los antecedentes o la historia de violencia en esa relación, qué tipo de violencia se ha vivido, cuáles han sido las manifestaciones, la dinámica que ha experimentado esta pareja, para poder tener una idea de qué tan grave es la violencia que ha vivido esta persona y qué tan extremas van a tener que ser las medidas de seguridad que se van a establecer en el plan. El desequilibrio de poder, como les mencionaba ahora, el tema de la edad, el nivel educativo también es muy importante porque entre mayor nivel educativo no evita la violencia, pero sí le otorga a la víctima otra serie de herramientas que una persona con un bajo nivel educativo no tiene, ¿verdad? Como alternativas, y que es importante también el nivel educativo, la ocupación o el contar con el acceso a recursos económicos y otro tipo de recursos también como la vivienda, como los recursos de apoyo. El tema de la autoestima, ¿verdad? ¿Qué tan deteriorada está la autoimagen de la persona víctima? ¿Qué nivel de dependencia emocional tiene con respecto a la persona agresora y al mantenimiento de esta relación? Si la persona no ve salida, si la persona todavía guarda la esperanza de que vaya a haber un cambio, de que su pareja le prometió que no lo iba a volver a hacer, que no es necesario tomar este tipo de medidas, eso también es importante para conocer qué tanto impacto va a tener y qué tanto compromiso podría tener la víctima con el plan de seguridad. Y dentro de también los factores de riesgo, como les decía al inicio, y haciendo alusión también a lo que refería Leonor Walker, el sentimiento de impotencia. Cuando hay historias de maltratos crónicos, la víctima, tras haber realizado diversas estrategias para detener la violencia y no lograr respuestas efectivas, se han detectado en la mujer asunción de inevitabilidad, donde la víctima considera que no es posible detener la situación de violencia y que su destino es simplemente permanecer en esa relación porque por más acciones o estrategias que ella haya implementado, no ha funcionado. Entonces ahí es donde tenemos que tratar de rescatar cuáles estrategias sí han funcionado, ¿verdad? También para decirle a la víctima que a pesar de la historia de violencia, ha logrado llegar y sostenerse en ese momento con vida, ¿verdad? Hasta ese momento, y que la idea es que ella pueda encontrar otras formas de vida diferentes a la violencia y buscar entonces cuáles son las estrategias o las herramientas de acuerdo a su realidad, a su contexto y a los recursos a los que podría acceder, porque también muchas veces las víctimas, por ese aislamiento en que han vivido, no conocen los mismos recursos que hay en su comunidad. Por eso también es muy importante que a nivel de las personas que abordamos a las víctimas de violencia, nosotros sí conozcamos el contexto con la población con la que vamos a trabajar, porque puede ser que ellas desconozcan que existe un grupo, que existe una ONG, que hay una oficina de las mujeres o que hay alguna instancia comunal donde ellas puedan encontrar apoyo. Y de ahí es que entonces tenemos que conocer cuál es esa red institucional en las zonas, en las regiones donde vamos a estar trabajando con las víctimas. La percepción de la reacción, uy, qué pena, veo que se me fueron algunos errores de redacción de dedo ahí, la computadora, me disculpan. La percepción de la reacción de la víctima, ¿verdad? Si hay dependencia emocional, si hay apego afectivo, como les decía, si ella todavía guarda una esperanza de cambio, si ella cree que esto no va a pasar más,
que él va a cambiar y que las promesas se van a cumplir, y si conserva roles tradicionales sexuales, como el asumir ser ama de casa, madre, esposa, ¿verdad? Y abnegarse por ser una buena esposa, por ser una buena madre, por ser una buena ama de casa dentro de los roles tradicionales, de entonces atender a la familia, atender al marido, ¿verdad? ¿Cuáles son los roles que esta mujer asume como persona en esa relación? Y el contacto con la pareja agresora, por ejemplo, aunque la separación ya se haya dado, ¿verdad? Y permite reducir la violencia, no significa que ésta haya cesado. Incluso podría ser el momento de más riesgo o de femicidio, como el lamentable caso que les comenté, donde después de la separación se detuvo la violencia porque ya no convivían juntos, ¿verdad? Ya no convivían, pero más bien esa separación generó una reacción de más enojo en el agresor y que desgraciadamente en este caso culminó en un femicidio. No quiere decir, ¿verdad?, que porque genere un momento de mayor riesgo con el agresor, la víctima se va a mantener con él, sino que más bien es donde se tienen que incrementar entonces todas las medidas de seguridad para proteger a esta persona. Y el tema del acoso, ¿verdad?, que se da en muchas ocasiones, mujeres que hemos atendido, que dicen que su pareja va y las espera a la salida del trabajo, que su pareja va y las espera a la salida del centro de estudio, que se va, ¿verdad? Sale de la casa, se separan, pero las acosan, las buscan, se agencian cómo encontrárselas, esos encuentros casuales que no son tan casuales, sino que es acoso, ¿verdad? Que ha venido persiguiéndola, que la vigila, que la controla, que siempre está pendiente de ella. Entonces, ese tema también hay que explorarlo. Y luego tenemos los factores protectores, donde también es importante conocer cuáles son las fortalezas personales que tiene la víctima. Analizar un poco los esquemas cognitivos positivos. Tal vez ustedes van a decir, bueno, pero yo no soy psicóloga o psicólogo, ¿cómo hago para yo comprender esto? ¿Verdad? Eso no se escapa de mi alcance. En realidad es conocer qué percepción tiene la persona de la realidad desde sus esquemas de pensamiento, ¿verdad? Cómo percibe ella su situación de violencia, si lo percibe como algo inevitable, como algo ya incontrolable, como algo que eso está destinado a ser así y que se refuerza muchas veces por los patrones sociales, ¿verdad? Yo tengo muy claro, y así me lo ha reforzado mi familia, que esta es la cruz que yo tengo que cargar. O yo soy muy creyente y ante Dios y la iglesia, yo nunca voy a dejar a mi marido porque eso es pecado. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son esos esquemas que tiene la persona? Si tiene esquemas cognitivos positivos o si tiene roles tradicionales muy arraigados y percepciones fatalistas o negativas que por supuesto que están basadas en su experiencia como víctima, pero que tanto esas percepciones ya le han imposibilitado ver una salida a la situación de violencia. Pero como factor protector sería si la persona cuenta con esquemas positivos donde dice que tiene la posibilidad de tomar acciones, de buscar ayuda, de salir de esta situación de violencia, si ella tiene la capacidad de reaccionar, ¿verdad? La capacidad de resolver problemas a niveles más altos de optimismo y de autoestima, hay una mayor capacidad de hacer frentes a los problemas, ¿verdad? Las personas derrotistas o que siempre tienen esa mentalidad negativa o esa percepción fatalista de la vida, difícilmente se van a levantar porque cualquier intento que hagan de previo se sabotean a sí mismas diciendo que no lo van a lograr. Mientras que entre mayor optimismo y autoestima exista, va a haber una mayor capacidad de hacer frente a los problemas. Nuevamente, les digo, ¿verdad? Va a depender mucho de qué tanto haya estado expuesta la persona a una dinámica de violencia y qué tan grave haya sido esa violencia. Si estamos hablando de una víctima que viene a denunciar los primeros maltratos, ¿verdad? Tal vez todavía su autoestima no esté tan deteriorada y tal vez esta persona cuenta con otros recursos a nivel personal que le va a permitir poner límites y poder salir de la situación de violencia, mientras que si hablamos de una persona que ha venido de una relación crónica de violencia, que ha tenido una escalada y que son años de estar en esta dinámica de violencia crónica, puede ser que ya sus percepciones, ¿verdad? Y sus patrones de vida y cognitivos estén muy deteriorados y que le va a ser más difícil poder salir de la situación de violencia. El control percibido, si la persona tiene una percepción de que puede controlar las situaciones vitales de su vida,
que puede tener contingencia entre sus actuaciones y los acontecimientos del entorno, o si la persona ya le dice a usted, yo no puedo hacer nada, esto no vale la pena, yo no lo voy a lograr, no hay salida ante esta situación, ¿verdad? Hay que ver si la persona percibe que tiene control todavía sobre sus decisiones, sobre lo que pasa en su entorno, o que la persona nos dice, yo no tengo ningún control, ni siquiera puedo protegerme a mí misma, ni puedo proteger a los que dependen de mí. Pero como factor protector sería que la persona logra, ¿verdad? Todavía tener un control de su entorno y tomar decisiones respecto a la situación. La capacidad resiliente, ¿verdad? Que como mencionamos al principio, es la habilidad de ajustarse o recuperarse de factores de vida intensamente estresantes, ¿verdad? A veces nosotros decimos y escuchamos historias de horror, no solo en la violencia, sino en la vida cotidiana, personas que han sufrido pérdidas muy graves, o por ejemplo, por poner una situación muy conocida por todos, digamos, víctimas sobrevivientes del Holocausto, y que uno escucha sus testimonios, escucha esas historias y uno dice cómo una persona puede sobrevivir a situaciones tan altamente estresantes. Pues es lo mismo con las víctimas de violencia, ¿verdad? A veces escuchamos historias que uno cree que ya lo había oído todo y de pronto atendemos a una persona y nos cuentan situaciones que uno dice, esto nunca lo había escuchado, nunca me lo había imaginado, ¿verdad? De que alguien pudiera ser capaz de llegar a hacer esos tipos de actos de violencia. Y sin embargo, las personas logran salir adelante, superar esa situación estresante y seguir adelante con la vida. Entonces, como factor protector serían las personas que tienen esa capacidad resiliente. Y asociado a esto, a la resiliencia en una mujer víctima de violencia, podemos destacar 4 características que son el optimismo, ¿verdad? La posibilidad de ver esperanza en el futuro, la autoestima, que tiene que ver con el amor propio, con sentir que tiene una valía, que tiene que una dignidad y que está en derecho de defenderse y de tener una vida libre de violencia, la flexibilidad que le permita buscar opciones alternativas y la salud física, ¿verdad? Que también está muy asociado en general a una persona que pueda buscar ayuda, que pueda reaccionar ante una situación de violencia. Dentro de los factores protectores también tenemos que mencionar el acceso a recursos materiales, que son el ingreso, el empleo, la vivienda, ¿verdad? Que es lo que hemos venido mencionando, que proveen la mayoría de las mujeres maltratadas los medios necesarios para poder establecer vida independiente. Como les decía, no es lo mismo tener un recurso económico, un empleo, tener un ingreso que me permita a mí poder alimentarme, pagar una casa o tener cómo solventar necesidades básicas o de los que dependan, a no tener nada y depender totalmente de la persona agresora. Y a veces, en el peor de los casos, además vivir en la casa de la familia de la persona agresora y que apoyan a la persona agresora o que son indiferentes a la situación de violencia. Entonces, una mujer en una situación así, y ojalá sea una mujer en condición migratoria irregular, sin recursos de apoyo en el país, con bajos ingresos, con bajo nivel educativo, estaría en una situación de mucha vulnerabilidad y desventaja. Entonces, el acceso a recursos definitivamente es un factor protector que puede favorecer el que una mujer pueda salir de una situación de violencia. El acceso y suficiencia de recursos tangibles favorece el que una mujer abandone a su compañero sentimental agresor. Y dentro de los factores protectores también tenemos el apoyo social, que tiene que ver con la construcción de recursos interpersonales en 3 dimensiones. La extensión de la red, que tiene que ver con las redes sociales, que sean más amplias. Entre más amplia la red social de una persona, incrementa la posibilidad de contacto social, y esto puede ayudar a disminuir la violencia, porque la persona conoce otra realidad, porque la persona puede tener otras percepciones, puede tener apoyo, puede encontrar incluso otros recursos diferentes, así está encerrada en la casa, si no tiene contacto con nadie, así no tiene otros modelos o patrones con quienes relacionarse, y menos acceso a la información. La frecuencia, que tiene que ver con el contacto social frecuente y satisfactorio, si está relacionado con la posibilidad de salir de la violencia de pareja. Una persona que pueda tener amistades, que pueda tener recursos a quienes acudir, y que, como les diga, quizás con percepciones diferentes a la relación de violencia en la que ella viva.
y la calidad del contacto con la familia, amistades y comunidad. Mujeres maltratadas que reportaron percibir ayuda positiva se culparon menos a sí mismas por la violencia que las que no lograron recibir ayuda, que muchas veces asumen que la violencia es causada por ellas. Ante no encontrar una explicación racional, consideran que ellas podrían ser las causantes de la violencia. Con este tema del apoyo social, también los recursos institucionales comprenden 4 variables y son importantes. El tema de las barreras, superar la barrera como el miedo de la búsqueda de ayuda. Por ejemplo, hay víctimas de violencia que a veces ante un evento grave se les ofrece la opción de un albergue, pero no lo aceptan por temor, por vergüenza, por estigma, y porque la verdad es que para nadie es fácil dejar su casa, su ambiente, su medio, sus cosas, donde ha hecho su cotidianidad, aun cuando haya sido en una dinámica de violencia, para irse a un lugar extraño, ¿verdad? Y hasta cierto punto con incertidumbre de qué va a pasar después, ¿verdad? Y el poder romper esas barreras y superar esos temores puede ser un factor protector para evitar nuevos incidentes de violencia. La frecuencia del uso, qué tanto está el contacto de la persona con los recursos institucionales, y que también va a estar muy ligado al nivel de satisfacción, que es lo que siempre planteo en las capacitaciones relacionadas con el tema de violencia. Ese primer contacto de la víctima con la institución es vital. Si la víctima llega y en ese primer contacto se le juzga, se le señala, se le critica, se le revictimiza, no va a tener probablemente motivación ni interés de volver a buscar recursos de apoyo institucionales. Mientras que si la persona fue bien atendida y hubo un nivel de satisfacción en esa primera experiencia, probablemente va a volver a buscar apoyo institucional. Y la afectividad percibida, si la respuesta fue oportuna, y puede esto contribuir a que tome la decisión de dejar el agresor. Lamentablemente, a veces a nivel de los estados no contamos con todos los recursos disponibles, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero es terrible tener una mujer víctima de violencia, ojalá un viernes a las 4 de la tarde, donde ya todas las instituciones están cerradas o van a cerrar, y saber uno que si esta mujer regresa a la dinámica de la que vino a denunciar, no sabemos si va a amanecer viva al día siguiente, ¿verdad? Con situaciones de altísimo riesgo, y a veces no tener recursos o una respuesta institucional oportuna, ¿verdad? Pero por el contrario, a veces sí existen muy buenas redes institucionales donde hay una respuesta, donde los recursos están, y aún en horas no hábiles se puede recurrir a estos recursos, se puede acudir, perdón, a estos recursos. La satisfacción con la intervención institucional, con la adecuada atención, incentiva el comportamiento de futuro de búsqueda de ayuda. Y como último factor protector, ya para entrar a ver unos detalles del plan de seguridad, el apoyo legal. Esto es sumamente importante, la asesoría y el acceso a la justicia de las personas víctimas, que está relacionada con la frecuencia, es decir, la alta incidencia en el uso de las intervenciones legales, percibida como efectiva, contribuye a la disminución de la violencia y al aumento de la resiliencia. Precisamente por lo que hemos venido conversando, muchas de las víctimas desconocen sus derechos, desconocen procedimientos y trámites, no solo de su condición migratoria, si son extranjeras en otro país, sino también de trámites de procesos alimentarios, ¿verdad? De la guardacrianza y educación de sus hijos, del tema de los bienes, y no toman decisiones muchas veces por temor a quedarse desprotegidas en sus derechos. Entonces, la asesoría legal adquiere aquí un tema de mucha relevancia, y la efectividad percibida por la víctima, si esos recursos legales le facilitaron a ella el tomar decisiones, si son efectivos, esto va a aumentar su resiliencia, dándole a las mujeres más poder para salir de la violencia, porque saben que hay una ley y que hay leyes que las protegen y que podrían favorecer esa toma de decisiones de salir de la violencia. Y la disponibilidad, que haya una atención oportuna, que sea digna y con respeto hacia las víctimas, hace que las experiencias de las mujeres sean calificadas como más justas y satisfactorias, no que se les trate como un número más, como un número de expediente,
sino que se les atienda, que se les hable también en términos comprensibles, porque también en las instituciones y también a veces desde la parte, no solo desde la parte legal, pero a veces desde la parte legal, imaginémonos un abogado o una abogada hablándole en términos de latín a la persona, ¿verdad? Que no, ni nosotros a veces entendemos y las víctimas más desorientadas todavía se confunden y entonces de ahí es muy importante el uso del lenguaje, un lenguaje comprensible, sencillo, accesible a las personas víctimas. Y bien, ya para ir centrándonos y irle dando como la última parte de la presentación relacionado propiamente con el plan de seguridad, los aspectos a considerar para un plan de seguridad. Tenemos que ver si la víctima en este momento mantiene convivencia o contacto con la persona agresora. El riesgo aquí siempre va a ser latente y elevado. Mientras haya convivencia, porque va a depender de la situación por la que la víctima se acercó a buscar ayuda, puede ser que ella no esté todavía preparada para dejar al agresor y que esté conviviendo con él, lo que no limita que se pueda hacer un plan de seguridad o en caso de un evento de riesgo o de violencia, ¿verdad? Que ella pueda tomar acciones para protegerse. Entonces habría que considerar si todavía en ese momento de elaborar el plan hay convivencia o contacto con la persona agresora. Si ha denunciado, si va a denunciar o si piensa separarse de la persona agresora. Esto sabemos y como lo hemos venido hablando, que incrementa el riesgo de la violencia porque lo que hace muchas veces es generar un enojo en el agresor y se cumple la famosa frase mía o de nadie, ¿verdad? O si usted me deja, yo la mato. Sabemos que los agresores, el hecho de que los dejen para un hombre que tiene muy arraigado el tema de la masculinidad hegemónica, el que una mujer lo deje es como una ofensa a su masculinidad y eso genera muchas veces que se incrementen los niveles de violencia. Entonces también no podemos escatimar en medidas de protección o de seguridad tanto en la convivencia como en el agresor, como si se va a separar o lo va a denunciar o ya lo denunció y qué medidas entonces se van a tomar de seguridad. Y aun cuando no haya convivencia ni contacto con la persona agresora, tenemos que considerar que la víctima aún corre riesgo porque puede ser sorprendida en su casa, en su lugar de estudio, de trabajo o en cualquier otro espacio de su cotidianidad, como ya lo hemos visto. Y recuerdo también un evento muy lamentable que se dio en nuestro país, donde una mujer fue asesinada en plena vía pública en un parque a vista y paciencia de todos los que concurrían en ese momento por el centro de la ciudad a plena luz del día y nadie pudo evitarlo, lamentablemente, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el tema de la violencia se puede dar de múltiples formas y se puede manifestar en cualquier ambiente. Por eso no se puede escatimar en temas de seguridad. Muy importante, esto también tenemos que tenerlo presente nosotros y también se lo tenemos que hacer ver a la persona. No depende de la víctima el poder controlar el comportamiento violento de su pareja, pero sí puede definir estrategias para no ubicarse en una posición de mayor riesgo y actuar ante un incidente de violencia para preservar la integridad personal y familiar de forma inmediata. Recuerdo un caso de una señora que había tenido una relación de pareja de violencia y se había separado, tenía un hijo, tuvo un hijo en común en esa relación, se separó de muchos años, dejó de ver al padre de su hijo durante muchos años y cuando el niño ya tenía tal vez unos 10 años se volvieron a encontrar y el señor empieza a tener contacto, a buscarla. Ella no tenía ningún interés de mantener un vínculo con él, pero sí quería que le ayudara económicamente con la manutención del hijo. Él trabajaba como guarda de seguridad en una empresa privada, por lo que portaba armas, y él constantemente la hacía que se encontraran para darle dinero, pero aprovechaba estos encuentros para manipularla, para acosarla y para intentar reanudar la convivencia con ella. En una ocasión que ella necesitaba un dinero para comprarle algo escolar al niño, él le dice que llegue al trabajo de ella a buscarlo a la caseta donde él trabajaba como guarda y en ese momento él utiliza el arma y la mata. Esta mujer probablemente no había medido el riesgo, ¿verdad?, que implicaba
el que él portara arma y que había empezado nuevamente con acciones de violencia. Quizás para ella, el que no hubiera convivencia, no consideraba tal vez que hubiera tanto riesgo, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces hablamos aquí de que la víctima pueda desarrollar estrategias para no ubicarse en una posición de riesgo, no porque ellas anden buscando el peligro ni porque sea culpa de ellas, sino por lo que desde el principio hemos venido diciendo, que las víctimas no siempre logran identificar el riesgo potencial en que ellas se pueden encontrar. Y seguramente esta señora no pudo dimensionar ese riesgo, ¿verdad? Y acudió ante una necesidad económica para mantener a su hijo, para comprarle los utensilios escolares, y el señor este aprovechó y le quitó la vida. Entonces, esto es muy importante que lo trabajemos también con las víctimas para desculpabilizar, porque un plan de seguridad podría eventualmente tener mucha efectividad, pero si también algo no funciona, no podría la víctima pensar que fue por culpa de ella o que hizo algo mal, ¿verdad? Sino que tenemos que trabajar también ese aspecto. Considerar si se va a elaborar una guía escrita en caso de que la persona sepa leer, porque también tenemos víctimas o personas que no saben leer, entonces no sería conveniente trabajar con la persona un plan escrito si la persona no sabe leer. Y también, si se va a hacer una guía escrita, pensar si es conveniente por la misma seguridad de la persona que porte una copia, ¿verdad? Porque muchas veces si el agresor encuentra el plan de seguridad, podría ser más bien un detonante de un incidente de violencia. Y también hasta dónde esta persona podría o no compartir ese plan de seguridad con alguien de su plena y absoluta confianza. Puede ser un familiar, puede ser una amistad, alguien que también conozca, ¿verdad? Y que con quien pueda estar repasando ese plan de seguridad. Y como les digo, si es conveniente que lo tenga en su domicilio o que lo lleve con ella en su bolso o entre sus pertenencias personales. Esto también hay que medirlo porque hasta eso es un nivel de riesgo, ¿verdad? Que el agresor pueda encontrar el plan de seguridad y tampoco es estratégico, ¿verdad? Que conozca cuáles son las acciones que ella ha diseñado para protegerse de la violencia. Enlistar los potenciales riesgos y las acciones para cada uno de estos riesgos, empezando por las estrategias que sí han funcionado con anterioridad, ¿verdad? Eso va a empoderar a la víctima porque ahí vamos a poder destacarle a la persona la capacidad que ha tenido y las estrategias que ha podido desarrollar con anterioridad y que le han funcionado. ¿Qué recursos necesitamos ante una situación de riesgo? Bueno, un kit de emergencia. En nuestro país contamos con un kit de emergencia que se le puede otorgar a las víctimas, que contempla un dispositivo de geolocalización con un botón de emergencia. Con esto, la víctima, donde quiera que se encuentra, puede activar el dispositivo y puede recibir ayuda inmediata policial. Pero va a depender, ¿verdad?, también de los recursos con que cuente un gobierno, de las políticas que tengan de violencia para la protección de las víctimas. Pero, digamos, si se cuenta con esos recursos, pues hacer uso de esos recursos. Un código, establecer un código de auxilio o alerta para la familia y vecinos. Muchas veces las víctimas podrían coordinar con su familia si toca un pito, si enciende la radio a tal volumen, si se oye un golpe, si se enciende la luz, si me ve que yo me siento en el piso, etcétera, ¿verdad? Puede pensar en miles de estrategias que pueden ser un código de auxilio o alerta sin que la persona agresora se dé cuenta que está pidiendo necesariamente ayuda, para no intensificar tal vez el nivel de agresión que pudiera darse en ese momento. Pensar en la posibilidad de establecer un código de auxilio o alerta para la familia y para los vecinos. Es importante considerar que estos aspectos no están en orden de importancia porque van a depender de la particularidad de cada caso, ¿verdad? Puede ser que haya casos donde no es posible establecer ningún código, ¿verdad? O no haya vecinos, o los vecinos no sean un apoyo, o la víctima no tiene confianza con ningún vecino, o los vecinos son amigos del agresor. Entonces no es posible establecer ningún código de auxilio o de alerta, pero puede que para otros casos sí aplique y funcione. El contar con un teléfono móvil y números de emergencia o una libreta donde pueda tener contactos a quien acudir, que puede ser la línea inmediata de ayuda 911, puede ser un contacto institucional
o familiar o comunal, ¿verdad? O de otro tipo donde la persona puede encontrar apoyo o auxilio inmediato a través de una llamada telefónica. Si es una persona que requiere medicamentos para ella o para sus hijos, sin que una situación de riesgo tenga que salir de la casa, disponer de esos medicamentos para una emergencia. Si tiene la capacidad de tener dinero o acceso a dinero o documentos relevantes, que entre estos pueden ser las medidas de protección, que lo recomendable también es que la persona valore andar siempre las medidas de protección en su bolso o con sus pertenencias cotidianas, en caso de que se dé un incidente en vía pública o en algún lugar donde no pueda buscar en la casa los documentos, andarlos consigo. Llaves de la casa, del vehículo, dependiendo del nivel económico y de la capacidad de recursos con que cuente la persona, tener llaves de la casa, del vehículo u otros, registros escolares y médicos. A veces, dependiendo de la situación y de los recursos de apoyo con que cuente, puede tener una maleta con ropa y otros objetos necesarios que pueda guardar en un lugar seguro, ya sea en su propio domicilio, y si eso puede ser un riesgo, porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si el agresor encuentra la maleta, de pronto como que te va a salir de la casa o qué es lo que está planeando, puede ser más bien un factor de altísimo riesgo y que puede ser un desencadenante de un episodio de violencia. Entonces, valorar si eso es viable y si puede ser que lo tenga donde alguna persona de su confianza, de la comunidad, amistad o alguna familia que en caso de socorro pueda tener esa maleta con objetos necesarios para subsistir en caso de que tuviera que salir de la vivienda. Mecanismos con hijos e hijas u otros familiares acerca de qué hacer ante un incidente. Por ejemplo, puede explicar a sus hijos cómo llamar por teléfono al 911, cómo poner una alerta, o vaya busque a tal vecino, o vaya busque a tal persona si está en condiciones para que nos socorra, o usted abra la puerta o busque las llaves que están en tal lugar, ¿verdad? Buscar mecanismos que también sus hijos, sus hijas o otros familiares puedan activar en caso de una emergencia y de que la persona no pueda por sí misma buscar ayuda. Las vías de huida, ¿verdad? Es importante considerar cuáles serían esas vías de huida, que es el caso que les planteaba al inicio más extremo, donde aquí escapa por tu vida, ¿verdad? Ya aquí no es espere a ver o busque la maleta o coja las llaves, es la vida ante todo, y si tiene que escapar y huir para salvar su vida, ¿cuáles serían entonces las vías de huida si se encuentra en el domicilio, considerando todos los factores de la vivienda? Si es una vivienda que tiene accesos, dónde están esos accesos, por dónde se puede entrar, por dónde se puede salir, dónde se podría, si es de encerrarse en un lugar seguro, que a veces no es tan conveniente encerrarse porque a veces es más bien una trampa, pero si es lo único y lo más inmediato, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas acciones o estrategias en el domicilio? ¿Qué estrategias se puede utilizar en el lugar de trabajo? Si tiene que decirle al jefe o a la jefa, mire, tengo medidas de protección, si mi pareja o expareja llega aquí, hay que llamar inmediatamente a la policía, no lo dejen entrar, tienen medidas restrictivas, ¿verdad? O estoy en una situación de peligro. En el lugar de estudio también, ¿qué medidas se pueden tomar en el lugar de estudio propio? Y también pensar en los hijos, ¿verdad? Más adelante por ahí se establece si los hijos están en edad escolar y se presenta el agresor al centro educativo, si es necesario dar indicaciones en el centro educativo de quiénes pueden llegar a ver o tener contacto con los hijos o a llevárselos de la escuela. Y si se presenta en la vía pública, qué reacción o qué mecanismo o qué actitud o acción podría establecer para buscar ayuda, ¿verdad? Muchas veces en vía pública las víctimas, tal vez por temor o por vergüenza de hacer un escándalo, de que se arme un pleito ahí en plena vía pública, prefieren tratar de amortiguar un poco el nivel de violencia del agresor y tal vez más bien se exponen, ¿verdad? Y tal vez lo correcto sería en ese momento empezar a pedir ayuda. Por eso habría que ver, como les digo, la dinámica y la particularidad para saber cuál podría ser la estrategia y nuevamente qué es lo que sí ha funcionado dentro de las estrategias que la víctima ha utilizado. Además, se tiene que considerar, como les decía, en el caso de los hijos y las hijas, si tienen edad escolar,
coordinar con el centro educativo quiénes están autorizados para retirarlos y para tener contacto con las personas menores de edad. Si es posible y si no la expone a riesgo a la persona víctima, cambiar rutas de acceso al domicilio, al lugar de trabajo o al lugar de estudio, ¿verdad? No es que ahora entonces por cambiar la ruta se va a ir por una ruta más sola o de mayor peligro, donde si la encuentra el agresor no hay quien la pueda socorrer, pero cambiar las rutinas también por el tema del acoso, que como ya sabemos muchos agresores persiguen a sus víctimas, las buscan, las observan, las acosan. Entonces, en la medida de las posibilidades, cambiar rutinas, si tienen las condiciones y las posibilidades económicas, cambiar las cerraduras, asegurar las ventanas, puertas, hasta donde sea posible para garantizar su seguridad y no acudir a encuentros con la persona agresora. Y si es indispensable hacerlo, hacerlo en un lugar donde garantice su seguridad, donde pueda, donde no sea permitido en el caso, por ejemplo, de que haya riesgo de uso de un arma, que la persona pueda ingresar con un arma, o en presencia de otras personas, o frente a la policía, o en la delegación policial, o en algún lugar neutro, donde la persona víctima pueda garantizarse hasta donde sea posible la seguridad. Para el personal que trabaja el plan de seguridad con la víctima, es conveniente estar haciendo periódicamente una revisión de ese plan y ver si ha funcionado o si hay que readecuar algo, si han cambiado algunas condiciones para actualizar. Sí, es importante contar con el acompañamiento y con una intervención social, psicológica y legal. Son tres componentes muy importantes que tiene que ser de manera periódica con la víctima, porque no es solo elaborar un plan de seguridad y que Dios la acompañe, sino es elaborar un plan de seguridad, pero ese plan de seguridad debe de ir de la mano con el apoyo institucional y como se establece ahí, trabajo con la familia y la comunidad. Esto siempre lo vamos a tener que hacer cuando hablamos de violencia, porque muchas veces la familia, ante las dinámicas de violencia, donde la víctima se separa del agresor, regresa, ¿verdad? Producto de los mismos ciclos de la violencia y de la ambivalencia emocional que genera toda esta dinámica, la familia empieza a apoyar muchas veces y ya llega un punto donde la familia se cansa y la familia ya no apoya a la víctima porque considera que han hecho muchos esfuerzos y que la víctima regresa con el agresor, pero es que tal vez la familia no está comprendiendo esa dinámica en que la víctima se encuentra inmersa y tal vez hay que sensibilizar o trabajar con la familia y también con la comunidad. Y como comunidad me refiero no solamente a los vecinos, a las personas que componen la comunidad, sino también las instituciones o las organizaciones. Les contaba hace un rato de un caso de una adolescente que inició convivencia a los 13 años de edad con un hombre como de, en ese entonces, tal vez 37, 38 años, y ella era una niña, bueno, en ese momento era una niña, inició la convivencia a los 13, pero el acoso por parte del adulto, ¿verdad? Se empezó a dar desde que la niña tenía 12 años y en la escuela conocieron la situación y la escuela aún así asumió una actitud como pasiva, sí convocó a la familia, al papá de la niña y como que se manejó ahí el tema, pero no se hizo mayor actuación. La comunidad en pleno conocía la situación de convivencia de esa niña con ese hombre adulto, la misma familia también consintió el vínculo este. Entonces hay que hacer un trabajo definitivamente con las familias y con la comunidad que va de la mano con el acompañamiento social, psicológico, legal y con la elaboración de los planes de seguridad, porque los planes de seguridad no pueden quedarse nada más en un papel o en sentarse con la víctima a establecer una serie de estrategias, sino que tiene que ser un abordaje integral para que tenga un impacto realmente, además de que sabemos que el riesgo de la violencia siempre va a estar latente. Bueno, y para terminar con el plan de seguridad, yo no pretendo, y como les dije inicialmente, tener como todo el conocimiento o todo el bagaje, ¿verdad?, que se requiere para el plan de seguridad en el sentido de que muchas de las personas que hoy nos acompañan tienen una vasta experiencia en el abordaje con víctimas y desde sus propias realidades, ¿verdad?, de sus comunidades, de sus países, de sus localidades inmediatas y desde las instituciones u organizaciones con las que trabajan,
tienen los recursos de acceso al trabajo que se hace con las víctimas y tienen un mejor conocimiento de ese contexto local, ¿verdad? Y de cuáles podrían ser los instrumentos o las herramientas que mejor se adapten. Y cada institución o cada país pues podrá establecer diferentes estructuras o guías, ¿verdad? Para elaborar un plan de seguridad, porque eso también va a ser muy particular a cada caso y al contexto en que se va a hacer ese plan de seguridad. Entonces, esto no pretende ser como la última opción, ¿verdad? Sino que es un ejemplo, ¿verdad? De cómo se podría diseñar un plan de seguridad, pero ustedes pueden variar la estructura o pueden hacer listas de chequeo, ¿verdad? Que muchas instituciones es lo que tienen, o tienen todo un documento ya, una plantilla preelaborada y lo que van haciendo es marcar con X. Ahora, yo sí, particularmente y desde la experiencia del trabajo con víctimas, no recomendaría el tener a veces plantillas de prechequeo, porque a veces hay elementos en esas plantillas de prechequeo que no aplican a toda la realidad de todas las víctimas, ¿verdad? Por ejemplo, he visto plantillas de prechequeo donde habla del vehículo, del uso del vehículo, de las llaves del vehículo, de las tarjetas de crédito, de los pasaportes. Y también a veces trabajamos con población que sí, que tiene todas esas condiciones económicas, ¿verdad? O de pagar un hotel o ir a alquilar una casa. Y sí, hay población que tiene esos recursos, pero también trabajamos con población de muy escasos recursos y que a mí me parecería como que no es conveniente entregarle una lista de prechequeo a la víctima donde solo vamos a marcar las cosas que se adapten a la realidad de ella, porque cada plan debe ser particular. Entonces yo creo que si tenemos listas de prechequeo, pues podría, si se va a imprimir el plan, eliminar todas aquellas alternativas que no apliquen a la realidad de esa persona, para que también la víctima sienta que ese plan se está elaborando para ella, desde su realidad. Entonces, bueno, esta es solo una propuesta. Y como les digo, el tema del nombre también incluso quedaría opcional al tema de seguridad, de protección, y si la víctima quiere que se consigne ahí su nombre. Y la fecha es importante por el tema de los seguimientos que se le va a dar y de la revisión periódica para ver cuándo fue la última vez que se establecieron esas estrategias. Y se podría plantear, por ejemplo, indicando, como les decía, los potenciales riesgos a los que está expuesta la víctima, que va a depender de la dinámica, de la historia, de los antecedentes de esa relación con esta persona agresora, cuáles serían esas acciones que se pueden implementar y qué recursos se requieren. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar con la persona, el potencial riesgo de que la persona, de la presencia de la persona agresora en el hogar, sea porque convive todavía con esta persona o porque se separó, pero hay posibilidad de que llegue a buscarla, de que llegue a acosarla o que llegue y se introduzca en la vivienda, o ante el evento de violencia que se pueda producir dentro del hogar, cuáles serían las acciones a establecer. Entonces, por ejemplo, si fuera el caso nuestro, un kit de emergencia, si se cuenta con el kit de emergencia, que la víctima sepa que ante la presencia de la persona que ya no vive ahí o que viviendo ahí, ¿verdad? O llegando ahí se da un evento de violencia, pueda activar el kit de emergencia o pueda activar el código de auxilio o alerta si es que aplica para este caso en particular, para que los familias, los vecinos, ¿verdad?, puedan acudir en auxilio. O si procede la huida, ¿verdad? Si es una situación ya de alto riesgo, porque ya sabe que cuando, por decir algo, consume drogas, se torna sumamente violento y es capaz de llegar a niveles elevados de violencia física, ¿verdad? Incluso hasta correr peligro su vida, y llegó a botar la puerta de la casa o a golpear la puerta exigiendo entrar y anda drogado o anda alcoholizado, y ya sabemos que eso es un factor de altísimo riesgo, de una vez llama a la policía o de una vez, si hay una forma segura de huir, entonces proceder a la huida. Pero todas estas acciones y estos potenciales riesgos van a depender de la particularidad del caso. Bueno, ¿y qué recursos necesita la persona para llevar a cabo esas estrategias? Bueno, primero, si es el kit de emergencia, necesita el kit. Si es activar un código de auxilio o alerta, las personas de confianza, que puede ser la familia, las amistades o los vecinos. Y si va a proceder huida, bueno, si tiene a mano el dinero, las llaves o los documentos o los implementos que había pensado que necesita llevarse ante una situación de emergencia. Y así sucesivamente se pueden ir enlistando los potenciales riesgos a los que la persona estaría expuesta,
Si, por ejemplo, llega a su lugar de trabajo, si, por ejemplo, llega a su lugar de trabajo, si llega al lugar de estudio, si se presenta en vía pública, ¿verdad? Y cuáles serían las estrategias a seguir y cuáles serían los recursos, ¿verdad? Nuevamente, enfatizar la importancia de validar el conocimiento y la experiencia que tiene la persona víctima y de rescatar todas aquellas estrategias que le hayan sido funcionales a la persona con anterioridad ante los eventos de violencia que haya experimentado. Bueno, de mi parte, esa sería la exposición. Muchas gracias por la atención brindada y creo que pasaríamos a un espacio de consulta. Sí, muchas gracias, Alba. Yo le pedí a la gente que pusieran las preguntas en el chat. Entonces, yo te las voy a ir leyendo. Hay una Claro. persona que, sí, hay una persona que dice cómo se puede tratar las situaciones de apego que se han arraigado en la persona víctima, que a pesar de los apoyos y los planes de seguridad buscan contacto con la persona presunta agresora. Sí, una excelente pregunta, ¿verdad? Y definitivamente esto es algo muy común en las dinámicas de violencia. Primero, partamos de un principio de que el ser humano en general somos seres sociables, somos seres afectivos y siempre buscamos vincularnos con otra persona, ¿verdad? Y establecer lazos afectivos, ya sea con la familia, con las amistades o con una pareja y que entonces las personas siempre tenemos una expectativa de que vamos a establecer un vínculo de pareja para amarnos, para ser felices, no tal vez desde un ideal de película, de felicidad, pero sí para tener un bienestar, para sentirse bien con una pareja, ¿verdad? Difícilmente las personas establecemos una relación de pareja para sentirnos mal. Y en una relación sin violencia es muy difícil, ¿verdad? Muchas veces, y las personas que han pasado a veces por separaciones y por divorcios, saben lo difícil que es la pérdida de ese vínculo y de esa relación. Ahora pongámonos en el lugar de una persona víctima de violencia, ¿verdad? Se vuelve todavía más difícil porque hay mucha confusión en la víctima, muchas ilusiones destruidas, muchas expectativas. Hay también una censura social, ¿verdad? Del tema de mantener el matrimonio, de mantener la pareja o de que si me separo o me divorcio, fracasé como ser humano. Y hay toda una serie de aspectos que influyen, además el tema de la autoestima, más la manipulación que la persona agresora puede haber hecho en la víctima, de que si usted me deja, usted nadie la va a volver a ver, nadie la va a querer, usted no era nadie sin mí, usted ya no vale nada, etcétera, y que todo eso va minando la seguridad de la persona y hace que muchas veces la víctima se mantenga en ese vínculo. Y sí es cierto, hemos encontrado situaciones de violencia donde ese apego o esa dependencia emocional, ¿verdad? A veces es la víctima la que busca el contacto con esa persona. Definitivamente ahí solo mediante un abordaje terapéutico, porque sí se necesita trabajar con la persona una serie de procesos de su historia de vida, de su personalidad, de elementos que están arraigados en ella y que requiere un tratamiento psicológico para que la persona pueda ir desaprendiendo ciertos patrones, para que pueda ir trabajando una serie de mandatos que ha recibido, no solo socialmente, sino también puede ser a nivel familiar y dentro de la misma dinámica de pareja. O sea, que no es un tema que nosotros vamos a poder resolver con un plan de seguridad ni con una sesión que atendamos una vez a la víctima, sino que la víctima va a necesitar recibir tratamiento psicológico. Por eso les decía casi al puro final que el tema del plan de seguridad se las trae, porque necesita un tratamiento integral, ¿verdad? Un abordaje integral. No es solo hacer el plan, sino dar atención, atención psicosocial, apoyo legal, orientación, que la víctima sienta que cuenta con esos recursos, porque también de nada nos sirve elaborar un plan de seguridad o decirle a la víctima que tiene que dejar al agresor porque la violencia está destruyendo su vida si la víctima no tiene opciones, ¿verdad? Y si lo va a dejar y después no recibe un acompañamiento que le ayude a ella a reelaborar una serie de pensamientos y de estructuras que ha tenido que enfrentar en esta dinámica de violencia. Muchas gracias, doña Alba. Otra persona nos dice, ¿cuál es el proceso de atención con las mujeres que rechazan el ingreso a una medida de protección y se le ha dotado de dispositivo de emergencia?
Sí, esto es parte también del análisis que tenemos que hacer de por qué las mujeres no dejan las relaciones de violencia, ¿verdad? Hay todo un análisis de factores que inciden en por qué las mujeres víctimas de violencia no logran salir de la dinámica o les cuesta tanto romper estos ciclos y que tiene que ver también con esta dependencia de la primer pregunta, ¿verdad? Este es un tema muy complejo y hay diferentes posiciones, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel internacional. Por ejemplo, conozco experiencias de algunos estados norteamericanos, no podría generalizar, pero sí de algunos, donde si la persona víctima no acude, por ejemplo, a una audiencia, la mandan a traer con la policía, ¿verdad? O sea, es como muy represivo, pero es la manera, digamos, en que en algunas legislaciones han encontrado para proteger de una manera contra su voluntad a la víctima, ¿verdad? Hay otros sistemas legales más respetuosos en ese sentido de la autodeterminación de la persona. Ya sabemos que muchas víctimas no están a veces en capacidad de tomar decisiones ni de proteger su propia vida, ni dependientes de ella por la misma dinámica y por el mismo deterioro emocional que han vivido producto de experiencias tan traumáticas y que les cuesta mucho poder protegerse y poder visualizar el riesgo. Pero eso va a depender también, ¿verdad?, de cuál sea la legislación vigente y cuál sea nuestro enfoque, desde dónde estamos visualizando nosotros el cumplimiento de esos derechos y los límites a la autodeterminación de las víctimas. Ciertamente los estados y nuestro país ha firmado todas las convenciones donde se compromete a proteger la vida de las víctimas. Entonces, sí estamos en la obligación de hacer todo lo posible para proteger la vida de las víctimas, pero también hay un límite donde ya nosotros no podemos obligar a las personas o coaccionarlas para proteger sus vidas. Ahí tiene que ser un trabajo, ¿verdad? Muy insistente de sensibilización con ellas mismas, de sus propios procesos, de una reflexión profunda y de poder ofrecerles los recursos. Y yo sé, porque lo sé y lo he trabajado, que no es tan fácil y que a veces enfrentamos víctimas que, como les decía, una cosa es que uno a las 4:30, un viernes, tenga a la persona y la persona esté dispuesta a ingresar a una alternativa de protección y ande uno corriendo a ver a dónde, con quién coordina, y otra es que la señora o la víctima no quiera y que uno, teniendo los recursos a mano, la víctima no quiera, pero tampoco podemos amedrentarla ni llevarla bajo su propia voluntad. Entonces ahí sí son estrategias conjuntas que tendríamos que establecer para que la persona pueda dimensionar el riesgo en que se encuentra. Y eso a veces no lo podemos lograr en una situación de emergencia. A veces sí, porque a veces la misma emergencia fue tan grave, la violencia, que la víctima más bien viene muy temerosa y en ese momento está dispuesta a cualquier medida de protección. O a veces tiene tanto miedo, ¿verdad? Y en una sesión de crisis no podemos a veces lograr esa reflexión profunda para que la víctima se pueda visualizar en el nivel de riesgo que se encuentra, ¿verdad? A veces también hay que tomar decisiones con las personas menores de edad, que también eso a veces es muy difícil, ¿verdad? Y en eso considero también a los compañeros que trabajan en protección de personas menores de edad, donde a veces la víctima no está en capacidad de proteger a su familia y a veces entonces se tienen que tomar decisiones para proteger a las personas menores de edad y que a veces pueden ser situaciones extremas de violencia donde hay que ser muy prudente para saber qué decisiones tomar. Ok, tenemos un comentario de una persona que dice un problema primordial para que las víctimas no se mantengan en el proceso es que de entrada en las fiscalías ordinarias y de flagrancia se les dice que si denuncia el sujeto va para la cárcel y ante esto no denuncian. Si bien es cierto que puede pasar, el abordaje no es el idóneo. Es correcto, de hecho ese es uno de los elementos que se retoman desde los análisis del abordaje legal como una de las limitantes, no solo en Costa Rica, sino a nivel general, ¿verdad?, que pasan en los sistemas de justicia, donde las víctimas, lejos de pensar que es una alternativa de apoyo, lo ven como un enfoque represivo. Ahora, las víctimas muchas veces vienen con expectativas muy diferentes a las que el sistema les puede ofrecer, ¿verdad? Muchos de ustedes y muchas de ustedes y yo seguramente nos hemos encontrado con víctimas que vienen y nos dicen, es que yo lo que quiero es que le peguen un susto,
¿verdad? Lo que quiero es que le peguen un susto para que cambie, o que usted le diga, que él no me vuelva a maltratar, ¿verdad? Vienen con expectativas muy diferentes a las que ofrece el sistema. Entonces, tal vez lo que hay que hacer es ser muy claro en cuáles son realmente las opciones que el sistema ofrece, pero tampoco planteárselo de una manera represiva, sin mentirle a la víctima, pues tampoco le vamos a mentir, pero tampoco que el primer abordaje o el primer contacto sea tan represivo, como les decía, que la víctima, y como se vio en la presentación, decida no volver a buscar nunca más apoyo legal porque la primera experiencia no fue positiva. Entonces, efectivamente, los abordajes que se hagan desde el primer contacto con la víctima es clave para la búsqueda de apoyo institucional posterior. Ok, otra persona nos dice que quienes denuncian generalmente son dependientes económicos de su agresor. Dentro del plan de seguridad pregunta, ¿cuál es la participación de Limas o de otras instituciones para apoyos económicos para la persona víctima? Sí, muy excelente la pregunta y muy realista porque es lo que a veces nos sucede, ¿verdad? No nos sirve de mucho trabajar en el plan de seguridad si no tenemos a nivel de Estado opciones que ofrecerle a las víctimas. O no podría hablar por el IMAS en sí porque no trabajo en el IMAS ni tengo ahorita todo el conocimiento de todos los programas que tiene el IMAS, pero sí sé que el IMAS tiene programas específicos para apoyo a víctimas de violencia. Sé también que Limas apoya, por ejemplo, a veces con el pago de alquiler, por un periodo determinado mientras la persona busca trabajo, busca alguna alternativa, y también con apoyos para alimento, para que la víctima pueda, digamos, salir en el primer periodo adelante y no tenga que regresar. Lo que no sé sinceramente es qué tanto se extiendan esos programas, ¿verdad? En el tiempo. Y es que no es solo el tema de la asistencia por la asistencia, sino que una cosa es darle el apoyo económico inicial, pero insisto, va de la mano de un abordaje integral para que la víctima no tenga que depender siempre de las ayudas institucionales, ¿verdad? En un primer momento de crisis sí es importante ese apoyo asistencial, pero también requiere otras estrategias para poder salir después adelante. De ahí la importancia, como les decía, de que a nivel local podamos trabajar con las redes para que cuando estemos abordando la víctima ya sepamos cuál es el procedimiento con el IMAS, qué es lo que hay que llenar, con quién tenemos que contactarnos, a quién tenemos que referir, para que la víctima no ande, ¿verdad?, de institución en institución, sino que sea debidamente orientada. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar. Dice don José Miguel Fonseca, bueno, buenas tardes. Tengo la siguiente consulta, por favor. Si fuese tan amable, doña Alba, en responder lo siguiente. Al inicio del proceso de violencia doméstica, ¿será pertinente por parte del juzgado, al inicio del proceso, determinando un alto riesgo en el caso concreto, referir a la persona solicitante al Departamento de Trabajo Social y Psicología para que dicho departamento elabore un plan de seguridad a favor de la víctima? Es decir, que el juzgado de violencia remita boleta al departamento para que éste proceda en brindar la atención requerida con el fin de proyectar ese plan de seguridad. Se me ocurre hacerlo también con la Oficina de Atención a la Víctima o el INAMU. ¿A usted qué le parece? Sí, efectivamente, nosotros en el departamento tenemos la posibilidad de brindar el abordaje como atención inmediata, ¿verdad? Cuando la persona está ahí en una situación de crisis o si es de altísimo riesgo, hay dos alternativas: que la persona sea atendida en ese mismo momento y se pueda trabajar con la persona el plan de seguridad, o que se le pueda, si no se le puede atender en ese momento porque está en crisis, está muy mal o está muy desorientada, pues se le da una cita para poder trabajar con la persona el plan de seguridad. Eso como una medida preventiva inicial. Y también lo que pasa es que sería en una sesión, pero también existe la posibilidad de que si se otorgan medidas de protección, la víctima sea referida para seguimiento de las medidas al departamento, y durante las sesiones que se trabaje el seguimiento se va a abordar con ella el plan de seguridad, y eso va a dar más opción a que ese plan de seguridad se pueda revisar periódicamente y se puede ir ajustando conforme se avanza en el seguimiento de las medidas de protección. Pero sí es totalmente válido y a veces es muy necesario en situaciones de alto riesgo poder hacer un abordaje, aunque sea de aspectos generales, de un plan de seguridad por el alto riesgo en que está la víctima.
Perfecto. Doña Alba, ya tenemos algunos comentarios, pero ya preguntas como tal, propiamente ya no tenemos. Entonces, nuevamente, de parte de la Escuela Judicial y de la Comisión Permanente para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el Poder Judicial, le damos un profundo agradecimiento. Creo que muchísimas enseñanzas, mucho que aprender, muchos retos también. Y bueno, la gente estaba muy interesada en poder tener acceso al video, a la presentación. Yo les comenté que ya la próxima semana vamos a tener acceso al video en el canal de YouTube de la Escuela Judicial. Ahí les queda la conferencia completa, ¿verdad? Para que puedan ya no solamente volver a verla, sino estudiarla, porque definitivamente es una ponencia para estudiarla. Doña Alba, muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias a la Escuela Judicial y a usted, doña Katia, y a todas las personas que tan gentilmente participaron de este conversatorio. Espero que sea realmente útil, ¿verdad? Que sea información que les permita utilizarla en su trabajo y en la cotidianidad del abordaje con las víctimas de violencia. Muchísimas gracias, que tengan una muy bonita tarde. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta Hasta luego. luego, buenas tardes.